Pero ¿qué ha pasado con el confinamiento? Ahora vamos a empezar a conocer qué ha pasado con el confinamiento. De pasar a un aula donde la maestra les enseñaba, donde se relacionaban con sus compañeritos, donde tenían una hora de entrada y salida y un horario establecido, porque en cierta hora pasaban matemática, lenguaje y luego recreo, pasaron a las clases virtuales, donde ya no había el recreo, dejaron de tener esa relación entre compañeritos, con la maestra misma, el contacto, el decir muy bien, Pepito, muy bien, María, muy bien. Tampoco había feedback, es decir, la respuesta que se necesita, que los niños necesitan, la afirmación de decir, estás haciendo bien tus tareas, o qué bonito has dibujado. Ya no había esa respuesta en los niños. Claro, porque su entorno de escuela, amigos y grupo de pares se redujo a una computadora. También cambiaron los lugares donde empezaron a jugar. Por ejemplo, si salían cada fin de semana o inclusive de colegio, si salían, lo que pasaba era, iban a jugar un ratito al parque, jugaban al aire libre. Lo que pasó fue que se redujo a un televisor, a una pantalla. Se redujo todo su mundo a una pantalla, porque inicialmente hay que recordar que los niños eran considerados un grupo de riesgo. Por consiguiente, al iniciar esta pandemia, a los niños se los dejó en casa y se evitaba en muchos casos que salgan a la calle, inclusive a comprar pan. Entonces su mundo se redujo a una pantalla, porque ya no podían salir. Pasaron de jugar al aire libre con sus compañeritos en el recreo, en los parques, a jugar solos o a cambiar su modo de juego, a cambiar la manera de jugar, porque si no tenían hermanitos, tenían que buscar formas alternativas de jugar solos. En el peor de los casos. En otros casos que ya veremos ahora en el ámbito familiar, ¿qué ha pasado? Ahorita ya vamos a tocar el ámbito familiar. Ahora, ¿cuáles eran las consecuencias psicosociales del confinamiento? Vamos a irnos ahora sí en el ámbito académico, educativo, psicosocial. Las consecuencias que ahora se pueden empezar a ver, si no es que ya se han visto, son los posibles problemas de socialización, es decir, que tal vez los niños, a partir de ahora, muchos a los que se les ha sobreprotegido bastante en esta pandemia, van a tener posibles problemas de socializar. Quizás se les va a hacer más difícil hacer amiguitos al año cuando vuelvan a clases. En muchos casos también se ha visto desesperación o ansiedad por salir de casa. Ellos querían salir de casa. Y en muchos casos, mami, yo iré a comprar pan, iré a hacer esto, llévame, llévame. Y muchas familias, papás, mamás, que por cuidarlos no los sacaban de casa, entonces ellos estaban desesperados y ansiosos. Otra consecuencia es la limitación en su desarrollo de su psicomotricidad gruesa. Esto está relacionado aquí. Para desarrollar la psicomotricidad gruesa se requiere correr, se requiere un espacio válidamente grande, correr, jugar, saltar, que en muchos casos será desarrollado por la materia de educación física. Entonces, en muchos casos también no han tenido ese acceso o ha habido ese descuido por el área física que se ha limitado su desarrollo psicomotor grueso. Otra consecuencia es el distanciamiento social, es decir, que se han alejado de sus amiguitos, de sus compañeros, ya no han estado cerca de ellos. Posteriormente, otra consecuencia es que desde que empezaron las clases virtuales hasta ahora que continúan, se está dando una mayor exposición a las pantallas, que a la larga, a nivel de salud, si no se toman las medidas y la precaución adecuada, les va a dañar su vista. Otro es el riesgo al cual se han sometido muchos jóvenes, niños, niñas, en muchos casos de 10, 12 años,
en las redes sociales, debido a que como pasaban mucho más tiempo en las redes sociales, en algunos casos, ha habido la captación de menores por parte de personas adultas, a enamorarles, etcétera, y más ahora con esto de TikTok y todo eso. Además de que como los niños muchas veces dominaban mejor el uso de la computadora, el celular que sus padres, entonces se crearon Facebook y todo, entonces empezaron a interactuar con personas mayores que ellos, en algunos casos peligrosas y no tanto así de confianza. Porque como hay papás y mamás que no conocen mucho del Facebook, no conocen mucho de TikTok, no conocen mucho de incluso casi WhatsApp, entonces no saben cómo supervisar, no conocen. Y como no conocen, entonces ellos solitos se manejaban en las redes sociales. Entonces es un riesgo al cual también se han sometido o han sido expuestos los niños a nivel psicosocial.